Muy buenas, ¿qué tal? Toca hablar de Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano que tantos éxitos ha conseguido en su carrera deportiva, que se había perdido un poco estos años y que en esta vuelta ha sido capaz de reencontrarse nuevamente, de pelear con los mejores, y creo que es necesario comentar también un poco su situación y este progreso, paso adelante que ha vuelto a dar el ciclista ecuatoriano, un Richard Carapaz que, como digo, pues ha hecho una vuelta magnífica, de menos a más. Al principio le faltaba ese punto, perdía tiempo todos los días con sus rivales, se veía que no estaba realmente para pelear con los mejores y que con el paso de los días, ya sobre todo a partir de esa etapa 9, con esa subida a Zayanas, volvió a reencontrar un buen golpe de pedal, recuperó bastante tiempo en la general, subió posiciones y a partir de ahí hubo una segunda semana en la que sufrió, pero todavía se le veían ciertos destellos, ¿no? Un pasito adelante y sobre todo la última y tercera semana donde el ciclista del Education First estuvo bastante sólido, se le vio más ofensivo aún que en las anteriores y evidentemente pues con un golpe de pedal mucho mejor, un Richard Carapaz que al final pues se ha tenido que conformar con esa cuarta posición de la vuelta, pero que como él mismo ha dicho, iremos comentando también, pues evidentemente es un magnífico resultado teniendo en cuenta de dónde venía. Un Carapaz que, como vemos, la temporada, bueno, empezó bien, ¿no? Para él, con esos campeonatos nacionales en Ecuador, ganando la contrarreloj y siendo segundo en ruta, haciendo el Tour Colombia, donde terminó segundo en la general y ganó una etapa, luego no Gran Camino, donde fue decimoprimero. No estuvo muy bien, la verdad. Estaba ahí, ¿no? Intentando pues meterse en ese top 10, con ese grupo de los mejores, pero se veía que le faltaba, Strade que le salió fatal, Tirreno que tampoco estaba rindiendo nada bien y abandonó, Amstel que no estuvo delante, la Flecha Valona sí que le salió bastante decente, Lieja no estuvo mal, pero no estuvo tampoco en las primeras posiciones, y a partir de ahí en Romandía se le volvió a ver nuevamente un poquito mejor al ciclista del Education First, ganando una etapa y con un séptimo puesto en la general, aunque evidentemente para lo que nos tenía acostumbrados Carapaz, pues sabe a poco, ¿no? Una séptima posición en Romandía, cuando es un ciclista que no hay que olvidar que ha ganado el Giro de Italia, que ha sido campeón olímpico en ruta, que ha sido podio en el Tour, que ha estado a punto también de ganar una Vuelta a España. Entonces, bueno, pues estar en esas posiciones, pues no es lo idóneo, pero bueno, se reencontró un poquito, luego ya volvió a correr nuevamente en Suiza, donde tampoco estaba en su mejor condición, sufría, ¿no? Bastante y además pues terminó abandonando, no llegó con el mejor golpe de pedal al Tour de Francia, pese a que estuvo bastante decente, fue capaz de vestirse de líder esos primeros días, aunque en cuanto llegó a la jornada 4, esa etapa en el Galibier, perdió muchísimo tiempo, se vio que no estaba ni mucho menos para pelear con los más fuertes, para pelear por la clasificación general y a partir de ahí pues cambió totalmente su planteamiento de la Gran Bucle, empezó a buscar las fugas siendo muy combativo, yendo a más también durante la carrera y terminó esa segunda y especialmente la última semana muy fuerte. La verdad es que fue impresionante, ¿no? Cómo rindió Richard esos últimos días, consiguiendo además un triunfo de etapa, estuvo muy bien, salió con esa fortaleza, esa confianza del Tour de Francia, además ganando la clasificación de la montaña y en esta vuelta que, como he dicho, pues sufrió bastante al principio, pero ha sido capaz de reencontrarse, cerrar con ese cuarto puesto en la clasificación general y luchar nuevamente con los mejores, algo que no hacía desde el Giro de Italia de 2022 cuando terminó segundo tras Jay Hindley, algo que, bueno, que ha sorprendido, ¿no? Yo mismo, pues viendo un poco los resultados, ¿no? Que tenía Richard tanto el año pasado como a lo largo de esta misma temporada, no confiaba realmente en que fuese a estar delante, ni mucho menos en el Tour, que ya se vio que no fue capaz, y en la vuelta tampoco, ¿no? Y viendo un poco lo que estaba ocurriendo en los primeros días, al final, pues en parte me dio la razón. Lo que pasa es que luego Richard, pues fue capaz, ¿no? De reencontrarse, ir a más. Y la verdad es que hacer una carrera muy, muy buena que ha vuelto a ilusionar, ¿no? A todos por el hecho de que un ciclista que ha sido tan importante estos últimos años de cara a las grandes vueltas y esas clasificaciones generales haya sido capaz de volver a estar fuerte, con buenas sensaciones, ser ofensivo, mover la carrera y pelear de tú a tú con los grandes capos del pelotón. Un Richard Carapaz que, bueno, para ir comparando, ¿no? Un poco el nivel que ha mostrado en esta edición de la Vuelta con el mejor Richard Carapaz, ¿no? Que habíamos visto en años anteriores, con ese Richard que ganó el Giro, que estaba en los podios de las grandes vueltas. Hay que ver, por ejemplo, la jornada de Moncalvillo, que es una de las que podemos comparar. En este año en Moncalvillo, Richard Carapaz, para que os hagáis una idea, movió 6
6,56 vatios por kilo durante 24 minutos y 56 segundos, que es una actuación bastante decente por parte de Carapaz, estuvo fuerte, pero al final pues se dejó mucho tiempo, ¿no?, con otros rivales. Su rendimiento no fue para nada malo, pero hubo rivales que simplemente fueron mejores al ecuatoriano, perdió ahí bastante tiempo esa jornada, pero si la comparamos con su actuación en 2020, porque se subió este mismo puerto, Moncalvillo, Richard Carapaz ha mejorado sus registros este 2024, ¿no? Respecto a aquella edición donde fue segundo, donde estuvo también a punto de ganar esa vuelta a Roglic, segundo en esa misma etapa, cerquita del esloveno, como ahora veremos. Y este año, como veis este gráfico, también, al igual que el anterior de Lanterne Gus, tenéis ahí en su web todos estos análisis, todos estos artículos por si queréis mirarlos más en profundidad. Aquí veis este gráfico que publicaron en 2022. Tenemos la ascensión a Moncalvillo en 2020, etapa 8 de la Vuelta a España de aquella edición, donde movió 6,42 vatios por kilo, mientras que este año han sido 6,56. Es decir, estamos hablando de que este 2024 Richard Carapaz ha estado más fuerte en esta ascensión que aquel 2020, que estuvo a puntito de ganar la Vuelta, y este año, en cambio, se ha dejado bastante tiempo en línea de meta con sus rivales, especialmente con Roglic, y en ningún momento ha llegado a estar cerca, ¿no?, realmente, con opciones de plantarle cara al esloveno para llevarse ese maillot rojo final en Madrid. Pero como veis, Richard Carapaz ha sabido rehacerse, ¿no?, y volver a reencontrar ese buen nivel, ¿no?, porque este año perdió 1.03 en línea de meta, pero hay que tener en cuenta que Primoz Roglic superó su registro 2020 por 58 segundos, que es una barbaridad, ¿no?, el estado de forma que tuvo Roglic en esta etapa 19, 58 segundos más rápido lo subió. Carapaz ha entrado a 1.03, lo que significa que Richard, si le comparamos con el Roglic de 2020, habría entrado únicamente a 5 segundos del esloveno en aquella edición. El tema es que Roglic, al igual que el resto de rivales, han mejorado, han subido el listón estas temporadas, hubiese entrado a 5 segundos, y en aquel año 2020 Carapaz entró segundo en meta a 13 segundos de Roglic. Es decir, la diferencia es de 8 segundos entre el Carapaz de 2024 y el de 2020. 8 segundos más rápido ha subido Carapaz este año el Alto de Moncalvillo, y además teniendo en cuenta, como he dicho, que en aquella edición se subió en la 8ª etapa y este año en la 19ª, que tiene mucho más mérito, evidentemente por el punto de la carrera en el que nos encontramos, con mucho más desgaste acumulado, ¿no? Y evidentemente pues tener este tipo de actuaciones es más difícil, ¿no? Entonces es digno de admirar, hay que comentarlo, hay que destacarlo. Y bueno, al final, como el propio Richard ha comentado a lo largo de la Vuelta a España y sobre todo una vez concluyó, las sensaciones han sido muy buenas, ha sido muy importante este resultado y el rendimiento también para él, por verse nuevamente con los mejores, algo que llevaba ya varias temporadas sin hacer, que no le salían las cosas, que estaba lejos de su mejor condición, que tiene todavía que trabajar, porque evidentemente, ¿no?, y se sigue comprobando que no está al nivel de los más fuertes, que sigue habiendo ciclistas más poderosos que él, ¿no?, en este terreno aún y para las grandes vueltas, pero ha sido un paso importante, ¿no?, para reencontrarse consigo mismo y volver a pelear, ¿no?, estas clasificaciones generales. Un Richard Carapaz que tiene 31 años, entonces, bueno, todavía tiene años por delante, ¿no?, en los que nos podría dar perfectamente su mejor condición. No va a ser fácil, tiene que trabajar, veremos cómo le salen las cosas, ¿no?, porque al fin y al cabo pues dependes mucho también de tener fortuna, de no ponerte enfermo, de no tener una caída que te lastre la preparación o que te haga estar muchos meses de baja. Entonces, bueno, todas estas cosas influyen, son factores que hay que tener en cuenta, pero nos tenemos que quedar con lo positivo, ¿no? Y es que el ecuatoriano ha sido capaz de estar nuevamente con los mejores, que le ha tenido que dar mucha confianza, que aún así tiene todavía mucho trabajo por delante, que de no ser por esa jornada en Azallanas, esa etapa 9, pues habría terminado seguramente algún puesto más atrás en la general, es posible, ¿no? Quizá que lo hubiese superado Esquilmos o Godú, quién sabe, ¿no?, de no haber sido por ese movimiento que le dejaron también sacar tanta ventaja, pero bueno, hubiese estado más o menos en las mismas posiciones. Pero lo importante es que ha recuperado las sensaciones, ¿no?, que no es el Carapaz de hace años, ¿no?, que estaba en el podio de las grandes vueltas, ganando incluso ese Giro de Italia, pero que no ha estado lejos, ¿no?, que realmente su mejor versión, él mismo y su entorno son los que realmente sabrán hasta qué punto está en su mejor condición o todavía le falta trabajo por hacer a Carapaz,
porque a lo mejor pues en ascensiones más cortas sí lo está y en las largas no, o al revés. Evidentemente hay muchos aspectos, ¿no? que desconocemos, que solo ellos podrán saber, pero bueno, sea como sea, viendo estos datos, lógicamente pues nos hace ver, ¿no? Que Richard ha estado muy muy fuerte, que no tiene nada que envidiar, al menos al Richard de 2020, pero que sí que es verdad que, bueno, que tiene que seguir dando pasos hacia adelante porque sus rivales lo han ido haciendo, ¿no? A lo largo de estas temporadas, que no va a ser nada fácil, que realmente, pues, además pensando en volver a ganar una gran vuelta, muy complicado, ¿no? Porque además cada vez hay corredores que son más completos, que no fallan en la crono y ahí Richard pues se puede dejar bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero al menos pues para disfrutar de él nuevamente, que esté metido en esas peleas va a ser importante. Yo creo que todos lo hemos disfrutado, un ciclista que siempre gusta ver correr, ¿no? Porque tiene esa actitud ofensiva, así que bueno, veremos, ¿no? También cuando se vayan confirmando estos meses un poco el calendario que plantea para la próxima temporada, si decide ir al Giro, si va por el Tour, cuáles son los objetivos de Richard, al que todavía le queda este mundial de ruta, que le viene yo creo bastante bien, es un recorrido largo, que ha salido muy fuerte de la vuelta, que es explosivo, ¿no? Que tiene ese cambio de ritmo potente y que, bueno, que ya ha ganado unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que al fin y al cabo pues son recorridos que se pueden asemejar, carreras también de un día donde sabe moverse, ¿no? Y que aprovechará seguramente la oportunidad si está en forma. Así que bueno, es otro de los corredores que habrá que tener en cuenta, evidentemente, para estar en esos primeros puestos. Así que nada, veremos luego también si decide finalmente o no a las clásicas italianas, que también ha competido bastante ya esta temporada, pero bueno, sea como sea, importante noticia, no ver a Richard nuevamente sonreír con estas buenas sensaciones y delante con los mejores. Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!